Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Vamos a continuar la adoración al Señor con la predicación de su palabra. En esta ocasión, como les había dicho, vamos a estar hablando acerca del tema Cuidemos nuestras vidas para con Dios. Cuidemos nuestras vidas para con Dios. Vamos a estar leyendo, mis hermanos, en el libro de Primero de Reyes, el capítulo 11, los versos del 1 al 13. Primero de Reyes, el capítulo 11, los versos del 1 al 13. Leamos la palabra del Señor. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Amén, mis hermanos. Palabra del Señor. Cuidemos nuestra vida para con Dios. Según lo que vemos aquí, al parecer, Salomón no cuidó su vida para con Dios. Mis hermanos y amigos, veamos al rey Salomón y parte de su vida para tomar las enseñanzas de Dios y sopesar lo importante que es cuidar nuestras vidas con Dios. Leamos la palabra de Dios en el capítulo 2, versos 2 y 3 de Primero de Reyes. Primero de Reyes, el capítulo 2, los versos 2 y 3. Dice la palabra del Señor. Versos 2 y 3 del capítulo 2, Primero de Reyes. Dice David a Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos,
sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ya para este momento, Salomón había sido ungido rey. Y David, su padre, le da unas últimas instrucciones antes de, como él dice en el verso 2, seguir el camino de todos en la tierra. A esto se refería que ya iba a morir, ya David iba a morir, y pues él, estando ya en su lecho de muerte, él le da estas últimas instrucciones a su hijo, el próximo rey, Salomón. Antes de él morir, David se asegura de dar esas instrucciones. Y una de las primeras instrucciones que recibe Salomón es guardar los preceptos de Dios, llevándolos a cabo y procurando que se llevaran a cabo. De esta manera, Salomón prosperaría en todo lo que hiciera y en todo lo que emprendiera. Salomón iba a prosperar en lo que hiciera, en lo que emprendiera, lo nuevo que él iba a hacer, si él llevaba a cabo en su vida los preceptos de Dios, y también se aseguraba de que los preceptos de Dios se llevaran a cabo en la nación de Israel. Vemos que esta instrucción debía ser una prioridad para el joven rey Salomón. Una prioridad si éste quería que su accionar fuera de bendición para él y el pueblo. Si él quería que su accionar fuera de bendición para su vida y fuera de bendición para el pueblo, él tenía que guardar los preceptos de Dios. David, su padre, le da esta última instrucción. Podemos pensar que es más fácil decirlo que hacerlo. Y realmente es más fácil decir que hacer. Pero la primera cosa que David le dice a Salomón en el verso 2 es: esfuérzate y sé hombre. Es decir, que él necesitaba esforzarse y ser valiente. Vivir a la luz de Dios y entregar la vida a Dios es algo que requiere esfuerzo y valentía. Pero el resultado de esto es la bendición de Dios en nuestro hacer, es la bendición de Dios en nuestras vidas. Si nosotros nos esforzamos y somos valientes, entregando nuestras vidas al Señor, vamos a ver la mano del Señor interviniendo en las cosas que pasen en nuestras vidas. Eso quería David para Salomón, su hijo. David quería que Salomón andara en los caminos del Señor, para que Dios interviniera en la vida de él. Eso era lo que quería David para Salomón, que Dios continuamente bendijera su vida. Y por eso le da estas instrucciones para que cuidara su vida para con Dios. David se preocupó por darle esas instrucciones a Salomón para que él cuidara su vida para con Dios, para que él se examinara y procurara que su vida sea en base a los preceptos del Señor. Durante su vida, el rey Salomón fue grandemente bendecido. Era único en sabiduría y riquezas, y más en su sabiduría, que fue de renombre internacional, donde reyes venían a visitarle y obsequiarle diversas cosas. Salomón fue sabio como no lo hubo antes que él y como no lo habría después de él. Y rico también, como antes que él no lo hubo y como después de él tampoco hubo un rey tan sabio o rico como Salomón. Esto lo dice el mismo Señor. ¿Qué nos dice el primero de Reyes? Libro del primero de Reyes, que es donde estamos. El capítulo 10, el verso 1, dice: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. La sabiduría de Salomón se había esparcido por todas las naciones. Es promesa del Señor. Dios le dice al pueblo de Israel que las naciones iban a escuchar de su nombre, iban a temer de su nombre, y Dios lo que está haciendo es cumpliendo su promesa, porque estaban llevando a cabo los preceptos del Señor, estaban cuidando su vida para con Dios. Además de que Dios le había dado inteligencia y riquezas, también Dios le dio paz alrededor, y él fue quien Dios
permitiera que construyera el templo, y lo hizo con gran majestuosidad. Vemos que la vida de Salomón fue una gran vida. Él inició llevando los preceptos del Señor. Él cuidaba su vida y Dios lo usó en gran forma. ¿Qué nos dice Primero de Reyes? El capítulo 6, los versos 11 al 15 y el 22. Dice la palabra del Señor: y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Era una edificación que no tenía precedentes, la que Dios permitiera que Salomón hiciera, haciendo la casa del Señor, haciendo el templo del Señor. El rey Salomón fue grandemente bendecido, pero se fió de sus bendiciones. Pensando que tenía todo bajo control, no se llevó del consejo de su Dios, de los mandamientos básicos que Dios había dado. Aunque en el momento él no vio el mal, más adelante él vio el fruto de la desobediencia. Debemos de cuidar todo el tiempo nuestra vida para con Dios, siguiendo su consejo. El desviarnos de su consejo, aunque no lo veamos inmediatamente, traerá dificultades. Veamos nuestra porción para aprender las enseñanzas de la palabra de Dios, mis hermanos. Lo primero que tenemos que tener pendiente, mis hermanos, y lo que podemos ver, extraer de esta porción, es que no debemos, muchas gracias, hermano, no debemos de confiarnos, no nos confiemos dejándonos seducir por nuestros sentimientos. No nos confiemos dejándonos seducir por nuestros sentimientos. ¿Qué nos dice Primero de Reyes, el capítulo 11, los versos del 1 al 3, la porción base? Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Mis hermanos, no nos podemos confiar de nuestros sentimientos. No nos podemos confiar de nuestros sentimientos. Salomón gozaba en su vida de grandes bendiciones. Él había tomado sabias decisiones. Desde donde se nos presenta en la palabra de Dios, Salomón era un joven que era temeroso del Señor, que era prudente y que tomaba decisiones sabias. Desde que se nos presenta Salomón, lo vemos así, como un ejemplo. Él había decidido pedir a Dios sabiduría y ciencia para gobernar el pueblo de Dios. Y Dios en su gracia le otorgó esto y más. Esto lo vemos en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 1, los versos 11 y 12. Yo lo tengo aquí, los voy a leer un poco rápido para poder cubrirlo todo, mis hermanos. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria,
como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Mis hermanos, las bendiciones de Salomón eran únicas, eran especiales, eran exclusivas, mis hermanos. Era un hombre bendecido por el Señor. El reino fue un reino próspero, más que ningún otro en el pasado y los que vendrían. Salomón gozaba de gran bonanza y estabilidad. Este era resultado de la bendición de Dios, de la promesa dada a David, promesa que se remonta a los patriarcas. Pero Salomón descuidó su vida para con Dios. Él la descuidó. Él cuidaba su vida para con Dios y todo le estaba yendo muy bien. Pero Salomón descuidó su vida para con Dios y faltó a los mandatos de Dios. Él dio rienda suelta a sus sentimientos y deseos. Veamos lo que nos muestra nuestro texto base en los versos del 1 al 2. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom. Dice, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas. Pero, ¿qué pasó? A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Salomón, a pesar de su sabiduría, cayó víctima de sus sentimientos y emparentó con mujer que no era de su pueblo. La esposa de Salomón, la primera esposa, no era de su pueblo. Salomón, a pesar de su sabiduría, él cayó víctima de sus sentimientos. Él quizás pensó, no, esto no importa, yo manejaré la situación. Él emparentó con mujer que no era de su pueblo. Él emparentó con la hija de Faraón. Abraham mismo, el patriarca, cuidó de este mandamiento de Dios para con su hijo Isaac. ¿Qué nos dice Génesis 28:1? Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Desde los patriarcas, ellos estaban cuidando de que con quien ellos iban a emparentar era de su mismo pueblo, de su mismo linaje. Dios había sido claro. Estas alianzas arrastrarían a la fornicación con otros dioses, cambiarían para mal a quien se uniera con estas personas que no tenían temor de Dios. Esto no era por un tema racial que Dios dijo esto. Esto no era por un tema de salud ni nada por el estilo. Esto era un tema espiritual, mis hermanos. Estos pueblos no tenían temor de Dios y estos pueblos arrastrarían al pueblo de Israel a la idolatría, como vemos que un sinnúmero de veces ocurrió. ¿Qué nos dice Números 25, 1 y 2? Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo ¿a qué? A los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ya ellos sabían, mis hermanos, ya el pueblo de Israel sabía, ya Salomón sabía, ellos sabían el mandato de Dios. Y habían visto el resultado de ir contra Dios. ¿Qué sucedió después de que los hijos de Israel se unieran con las hijas de Moab? La ira de Dios aumentó. Ellos sabían los resultados de haber hecho esto. Ellos sabían esto. Sin embargo, a pesar de que Salomón sabía esto, él no tomó en cuenta esto. Y no solo tomó a la hija de Faraón, sino que también tomó a muchas mujeres extranjeras, a las mismas de Moab, también de Amón, Edom y otras nacionalidades más. Salomón se juntó a ellas con amor. Dios también le había advertido respecto a que no tomara muchas mujeres en las instrucciones que dio antes de entrar en la tierra prometida. Dios también le había dicho al pueblo de Israel
que el rey no debía tomar muchas mujeres. No tan solo que no debía tomar mujeres de otras naciones, de creencias diferentes, sino que él le había recomendado al rey que no tomara muchas mujeres. ¿Qué nos dice Deuteronomio 17, 17? Dice, hablando del rey, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Dios estaba advirtiendo de cómo el rey debía cuidar su vida para con Dios. Y ellos sabían las instrucciones de Dios. Salomón sabía cuáles eran los preceptos de Dios. Él de hecho anduvo en ellos. Dice la palabra en el verso 3 de nuestro texto base que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Salomón dio rienda suelta a sus sentimientos. Primero tomó de otras naciones y miren la cantidad desproporcionada de mujeres que tenía Salomón, cuando Dios había dicho que el rey no debía tomar muchas mujeres. Él dio rienda suelta a sus sentimientos. Tú y yo, mi hermano, no debemos de confiarnos de nuestros sentimientos. Su bonanza y placer desenfrenado no lo dejó ver lo que estaba sucediendo y cómo se estaba apartando de la senda de Dios. La bonanza con que él vivía, el placer que él estaba experimentando, no le dejó ver que poco a poco se estaba apartando de la senda de Dios. No estaba llevando a cabo los preceptos de Dios. Estaba descuidando su vida para con Dios. Pero cuando no cuidamos nuestra vida para con Dios, ¿qué sucede? Nos deslizamos por el pecado. Y así pasó con Salomón. Dice el verso 3, que estas mujeres desviaron su corazón. Si nosotros recordamos el significado de la palabra pecado, esto es errar el blanco. Usted lanzó su objetivo, su flecha al blanco, y este se desvió. Usted pecó. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Desviaron el corazón de Salomón. Hicieron que Salomón pecara. Él decidió esto porque él descuidó su vida. Mis hermanos y amigos, si queremos cuidar nuestras vidas para con Dios, no debemos de confiarnos dejándonos llevar de nuestros sentimientos, ya sean estos de cosas que nos sean deleitosas o de cosas que nos sean dificultosas. Cualquier sentimiento que tengamos, sea un sentimiento de algo bueno, usted está muy contento, usted está muy alegre por algo, usted se siente con mucho placer por algo, usted se siente acongojado, muy triste, tiene mucha pena. Sus sentimientos no deben de determinar su accionar. Quien debe de determinar su accionar es Dios. Pero Salomón no cuidó su vida. Él se dejó llevar de los sentimientos. Mis hermanos, no debemos de confiarnos dejándonos llevar de nuestros sentimientos, ya sean por cosas deleitosas o cosas dificultosas. Salomón pensó que tenía todo bajo control. Él no vio el resultado de su desvarío. Él no vio el resultado de su pecado. De forma inmediata, él no lo vio. Ni este dio su fruto inmediatamente. Salomón estaba disfrutando con todas sus mujeres. Este descuido fue apartándolo de Dios. Ese peligro también corremos nosotros si no nos cuidamos del pecado. Poco a poco ir apartándonos de Dios. No vemos el resultado del pecado en el momento de forma inmediata, pero poco a poco nos apartamos de Dios cuando descuidamos nuestra vida para con Él. Desde lo que vemos directamente en esta porción, mis hermanos, como Salomón se unió en yugo desigual, hasta lo que se ve indirectamente, que es la desobediencia a Dios, tenemos que estar alerta de que no nos estemos desviando del camino de Dios.
Debo de preguntarme, ¿cuáles son mis sentimientos? ¿Cómo veo las cosas? Si las estoy viendo desde la perspectiva de Dios, ¿estoy yo filtrando las cosas desde la perspectiva de Dios? ¿O las estoy observando, filtrando a través de mi perspectiva? ¿O la perspectiva que el mundo promulga, que el mundo promueve? Mi comportamiento, lo que hago y lo que persigo debe estar puesto a la luz de Cristo y acorde a su palabra. No porque se sienta bien o mal, sino porque Dios lo apruebe o no. Así deben ser las cosas, mis hermanos y amigos. No es porque se sientan bien o porque se sientan mal, porque sean difíciles o porque sean fáciles. Es si Dios aprueba o no esto que yo voy a hacer, esto que yo deseo, eso que yo persigo. Si Dios aprueba o no la forma de vida que yo estoy teniendo. Si yo descuido mi vida, esto debemos saber que no agrada al Señor, que Dios no lo aprueba. Lo primero que tenemos que ver es que no debemos de confiarnos de nuestros sentimientos, debemos de confiarnos de los preceptos del Señor para cuidar nuestras vidas para con Dios. Lo segundo, mis hermanos, que podemos ver es, para nosotros cuidar nuestra vida para con Dios, cuidemos proactivamente nuestra vida para con Dios, si no, estaremos envueltos en pecado. Mis hermanos, si nosotros de forma proactiva, de forma activa, si nosotros no hacemos esto, de cuidar nuestra vida para con Dios, de forma intencional, mis hermanos, vamos a vernos envueltos en el pecado. Usted ni se va a dar cuenta y va a estar envuelto en su pecado. Si usted no cuida su vida para con Dios, vamos a estar envueltos en pecado. ¿Qué nos dice Primero de Reyes? Nuestro texto base, el capítulo 11, los versos 4 al 8. Dice la palabra del Señor: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Mis hermanos, Salomón tenía 1000 mujeres. Estas desviaron su corazón. Y ya miren en la situación en que se encontraba Salomón. En Israel habían ídolos, habían altares. Este hombre fue quien hizo la obra del templo con gran majestuosidad. Este hombre fue el más sabio que ha existido. Hombre, ser humano, más sabio que ha existido. Y pasó de cuidar su vida para con Dios, fue descuidándose, y miren lo que tenía en su pueblo. Él mismo hizo altares en el pueblo de Israel. Como vemos en el primer punto, Salomón no veía el resultado de sus pecados. Él se descuidó de agradar a Dios y vivió dando rienda a sus sentimientos, a sus placeres carnales, sin tomar en cuenta a Dios. No se sometió a las ordenanzas de Dios. Muchas veces nosotros también hacemos esto. Convertimos sentimientos o necesidades legítimas en pecado, porque procuramos satisfacernos según nuestros criterios y no los de Dios. Cuando no estamos pendientes de nuestras vidas para con Dios, terminamos enredados en prácticas pecaminosas, ya sea por acción u omisión. Vemos en el verso 4 que estas mujeres
a las que Salomón amó incorrectamente, inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y ya el corazón de Salomón no era perfecto con Jehová su Dios. Es decir, no era del agrado de Dios, ya no iba acorde con lo que Dios quería. Estas mujeres desviaron el corazón de Salomón, como Dios se lo había dicho. Si él tomaba a esas mujeres, si él desafiaba las ordenanzas del Señor, si él no cumplía los preceptos de Dios, eso iba a suceder. Su corazón se iba a desviar de Dios. Tanto se sumergió Salomón en prácticas pecaminosas que construyó altares a ídolos abominables de naciones extranjeras. Y uno se preguntaría, ¿quién se imaginaría esto? Este temeroso de Dios y por eso sabio rey estaba construyendo ídolos abominables de naciones que habían perdido sus territorios por manos de Israel por estos mismos pecados. El pueblo de Israel había conquistado a estas naciones. Tenían la tierra prometida porque ellos adoraban a esos ídolos abominables, donde se sacrificaban seres humanos, donde sacrificaban ídolos. Y estas naciones por estos pecados fueron castigadas por Dios. Ahora, el instrumento que Dios utilizó para castigar a estas naciones está cometiendo el mismo pecado. Bien nos dice la palabra en Primera a los Corintios, el capítulo 10, verso 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Este verso nos alerta a que estemos atentos, a que cuidemos nuestra vida para con Dios. A esto nos está llamando este verso. Debemos de cuidar nuestra vida para con Dios. No debemos de confiarnos. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 26, el verso 41, un verso bien famoso: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Salomón cedió a la carne. Tú y yo a veces cedemos a nuestra carne. Tenemos que estar conscientes de esto, mis hermanos, y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, no descuidarnos para con Dios. Salomón debía saber que estaba yendo en contra del mandato de Dios. Él debía saber esto, que él estaba yendo en contra de lo que Dios había mandado. Él debía saber esto. Y debió haberse dado cuenta cómo se deslizaba por el pecado. Pero, ¿qué pasó? Salomón no lo hizo. Tú y yo, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Y cuando pecamos, se contrista. Cuando el Espíritu Santo en nosotros se contrista, hagamos caso. No pasemos por alto. Cuidemos nuestra vida para con Dios. Mis hermanos, tenemos un privilegio. Tenemos a Dios morando en nosotros. Cuando pecamos, nos debe de doler cuando pecamos. Si usted se siente mal por no haber orado, ore a Dios. No deje pasar esto por alto. Porque si lo hace, está descuidando su vida. Y esto puede agravarse. Luego, usted no se va a sentir mal por no hacerlo. Usted se siente mal que no oró, pero no ora. Lo deja pasar. En la próxima ocasión, usted no ora y no siente nada. ¿Por qué? Porque usted decidió no escuchar la voz del Espíritu Santo. Usted está poniendo su corazón duro para no escuchar la voz de Dios. No podemos dejar pasar las notificaciones que nos da Dios a través del Espíritu Santo. Tenemos que hacer caso a cuando Dios nos habla, porque si no hacemos caso, estamos descuidando nuestra vida. Usted ya luego no se va a sentir mal por no orar. Eso es un ejemplo. Y ya sin usted darse cuenta,
ya usted no se siente mal por orar y usted le sigue dando rienda suelta a eso, usted ya no ora. Ya usted es un cristiano que no ora. Imagínese. Usted se puede imaginar en qué condición se encuentra una persona que no tenga comunión con Dios. Se encuentra mal esta persona. Se encuentra mal. Este es un ejemplo de cosas con las cuales nos podemos ir deslizando en el pecado por el descuido de nuestra vida. Salomón es un ejemplo de esto. Salomón lo hizo de una forma, pero hay muchas formas de hacerlo. No todos adolecemos de las mismas debilidades, mis hermanos. Yo puse oración, quizás lectura, quizás congregación, quizás llegar tarde, quizás llegar temprano. Hay muchas cosas, mis hermanos, que nosotros podemos pasarla por alto. Contestarle mal a una persona, hablarle mal a otra persona, pensar mal de una persona. Hay muchas cosas, mis hermanos, que si nosotros no la tomamos en cuenta, si la pasamos por alto, es que estamos descuidando nuestras vidas. Y cuando nosotros descuidamos nuestras vidas, nos deslizamos por el pecado. Mis hermanos, esto nosotros no podemos permitirlo. Tenemos que con intencionalidad dar un vistazo a nuestras vidas desde nuestra visión de la vida. Tenemos que examinar cómo nosotros vemos nuestra vida. Tenemos que examinar nuestros objetivos. Tenemos que examinar nuestras prácticas. ¿Están estos acorde a lo que agrada a Dios? ¿Estoy yo siendo un buen administrador de la vida que Dios me ha dado? El primer paso, mi amigo y amiga, es entregarse a Jesucristo. Para cuidar la vida para con Dios, si tú no eres un hijo de Dios, si no te has entregado al Señor Jesús como Señor y Salvador para vivir para Él, el primer paso es entregarse a Él, reconociéndolo como Señor y Salvador, quien se sacrificó por ti y por mí, resucitó de entre los muertos y viene nuevamente por su pueblo. Lo primero es estar en paz con Dios, porque somos pecadores y Cristo sufrió el castigo por nosotros para darnos paz para con Dios. Es lo primero que hay que hacer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la tercera y última cosa que tenemos que tomar en cuenta para cuidar nuestra vida para con Dios, ya hemos visto dos. Hemos visto, mis hermanos, que no podemos confiarnos de nuestros sentimientos. No podemos confiarnos de nuestros sentimientos, porque esto puede llevarnos a ir en contra del Señor. Lo segundo, mis hermanos, es que nosotros tenemos que, de forma activa, de forma proactiva, estar pendientes de nuestra vida para con Dios. Tenemos que estar examinando constantemente. No podemos descuidarnos de nuestra vida para con Dios, porque si nosotros nos damos cuenta, podemos estar sumergidos en el pecado. Y lo tercero, mis hermanos, es que cuidar nuestra vida para con Dios nos guarda en los desastres y los previene. Cuando nosotros cuidamos nuestra vida para con Dios, nos guarda en los desastres y los previene. ¿Qué nos dice nuestra porción, versos 9 al 13? Dice la palabra del Señor: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Mis hermanos, cuidar nuestra vida para con Dios
nos guarda en los desastres y los previene. El descuido para Dios en la vida de Salomón trajo sus resultados, como también traería en nuestras vidas si nos descuidamos. Nos dice el verso 9 y 10 que Dios en su gran misericordia y amor se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto. Dios en su misericordia, en su amor, se le había aparecido a Salomón 2 veces y le había dicho acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Dios quiere que nosotros arreglemos nuestros caminos para con él. Él advirtió a Salomón, pero éste no atendió a Dios, por lo que Dios permitió que su reino se rompiera. Dios no quiere esto. Dios no quiere el mal para con nosotros. Dios quiere el bien. Dios quiere que nos vaya bien. Y por eso nos ha dado sus preceptos, para que nosotros andemos en los preceptos del Señor. Cuando nosotros no andamos por los preceptos de Dios, optamos por seguir la carne, optamos por nuestros sentimientos, optamos por lo que el mundo ofrece. Estamos siendo engañados por Satanás, mis hermanos. El diablo pone esas situaciones para que nosotros decidamos mal, decidamos en contra de lo que Dios ha dicho. No debemos de dejarnos llevar del enemigo, no debemos de dejarnos llevar del mundo, no debemos de dejarnos llevar de nuestros sentimientos, de nosotros mismos, de nuestros razonamientos, porque los razonamientos correctos son los de Dios. Dios quiere que arreglemos nuestros caminos para con él. Vemos esto, Dios advirtió a Salomón de que arreglara su camino para con él, pero él no hizo caso. Por esto, ¿qué pasó? El reino iba a ser roto. Surgieron varios adversarios al reinado de Salomón. Desde que esto pasó, surgieron adversarios. Recuerden que Dios había dado paz al reino de Salomón, pero esto trajo consecuencias. Surgieron varios adversarios al reinado de Salomón. Y Dios explica, mis hermanos, Dios mismo explica la causa de estos surgimientos. Dios explica por qué estos enemigos se suscitaron en contra del reino de Salomón. Dios explica la causa de estos surgimientos en los versos de más adelante. Usted puede más adelante ver por qué surgieron estos enemigos. Estos fueron Hadad Edomita, Rezón y Jeroboam. Este último es a quien más adelante se le agregaría el que hizo pecar a Israel. Y miren, mis hermanos, ese reino que lideró Jeroboam, terrible. Y un sinnúmero de problemas por esta rotura del reino. Un sinnúmero de problemas hasta hoy por esta rotura del reino. Y esos problemas continuarán hasta que Cristo venga, mis hermanos. ¿Por qué? Porque alguien parece que no cuidó su vida para con Dios. Nuestro papel, nuestra responsabilidad es cuidar nuestra vida para con Dios. Amén de que Dios tiene todo planeado, Dios lo tiene todo planificado, Dios lo tiene todo predestinado, todo está orquestado conforme a la soberanía del Señor. Nuestra responsabilidad es cuidar nuestra vida para con Dios, es guardar los preceptos de nuestro Dios, mis hermanos. Luego del reinado de Salomón, se dividió unas 10 tribus y media y una tribu y media. Esto fruto del descuido de la vida de Salomón para con Dios y de su hijo Roboam, quien no tan solo optó por la opción de sus contemporáneos, sino que tampoco vemos que consultara a Dios para esta decisión, como hacían su padre y su abuelo David en situaciones similares. ¿Qué hacía David cuando tenía que tomar una decisión para con el pueblo? Él no consultaba a sus hombres primeramente. Él consultaba al Señor. Él consultaba lo que Dios dijera. Él iba a los preceptos del Señor. ¿Qué hizo Salomón cuando tomó el reinado?
Él consultó a Dios. Pero Roboam no hizo esto. Roboam no consultó a Dios. Roboam consultó a sus contemporáneos. Él eligió a sus contemporáneos cuando él preguntó de cómo él debía administrar el pueblo de Israel. Los ancianos le dieron un sabio consejo. Él lo rechazó y tomó el consejo de sus contemporáneos. Así tú y yo, mi hermano, cuando estamos descuidados y no tenemos a Dios presente, tomamos decisiones sin tomar a Dios en cuenta. Salomón no sufrió el quebrantamiento del reino por el amor que tenía Dios a David su padre, como vemos en los versos 12 y 13. Cuando nosotros vivimos vidas atentas a Dios en todo ámbito, mis hermanos y amigos, los beneficios no tan solo son para nosotros, sino para nuestros familiares y para los que nos rodean. Cuando nosotros vivimos vidas y las cuidamos para Dios, Dios no solo nos bendice a nosotros, sino que bendice a nuestros familiares y bendice a las personas de alrededor. Por la vida de David, Dios no quebró el reino de Salomón. Por el amor que tenía Dios a David, por el amor que tenía Dios a Salomón, Él le dejó una tribu y media, Judá, a la descendencia de David. Porque Él había prometido en el pacto davídico que ese reino iba a continuar, ese linaje, y continuó hasta Jesucristo, y continúa por la eternidad, porque el Rey es Jesucristo, mis hermanos. Dios es bueno, y Dios bendijo desde los patriarcas hasta nosotros que estamos recibiendo la bendición. Pero ¿cómo anduvieron esos patriarcas? Ellos descuidaron su vida para con Dios. Ellos cuidaron su vida para con Dios. Tú y yo tenemos que constantemente vivir examinando nuestra vida en todo ámbito para que sea del agrado del Señor. Como recomendación, mis hermanos, ¿qué esperamos para cuidar nuestras vidas para con Dios? ¿Qué esperamos? Mi amigo, ven a vivir abundante vida que da a Cristo. El pecado separa de Dios, nos esclaviza y engaña, como Salomón se dejó engañar de éste, siendo el hombre más sabio que había existido. El pecado lo llevó a su declive, y parte de esta vivencia la vemos en el libro de Eclesiastés. Y la paga del pecado es muerte y separación de Dios en el infierno. Dice la palabra del Señor en Romanos 5, 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Reconcíliate con Dios a través de Cristo. Es el primer paso para cuidar tu vida para con Dios. Y hermanos, como hijos de Dios, debemos de cuidar nuestras vidas para con Dios. No debemos de dejarnos llevar de nuestros sentimientos, sino de los preceptos de Dios. Acudamos a Dios para hallar en Él prudencia en ocasiones y consuelo en otras ocasiones. Debemos de activamente cuidar nuestras vidas y procurar que nuestras vidas estén acorde a Dios. Esto agrada a Dios y aún da bendición a los que nos rodean. Hermanos, amigos, Dios les bendiga.